Hoy quiero hablar de algo que es clave para aprender español o cualquier otro idioma, pero más rápido. Pero sí, te voy a explicar algo que me funcionó muy bien en el momento en el cual empecé a estudiar inglés y lo que veo con mis estudiantes diariamente. Piensa que yo no aprendí inglés hasta mis 23 años, más o menos. Fui a muchas academias, también en la escuela, lo suspendía casi siempre los exámenes de inglés. Siempre me sentía estancado. Para mí, y me doy cuenta ahora que mis padres intentaron todo lo posible para que yo practicara y estudiara inglés. Pero en esos tiempos es que no podía, no sé por qué. Las palabras no se me quedaban en la cabeza, no podía tener una conversación natural con un angloparlante y, como ya he mencionado antes, suspendía casi todos los exámenes de inglés. Hoy voy a hablar de algo que es clave para aprender español o cualquier otro idioma, pero más rápido. Y no te voy a dar una fórmula mágica, porque sinceramente no existe, pero sí que te voy a dar algo que me funcionó muy bien en el momento en el cual empecé a aprender inglés a mis 23 años. Para mí hay 4 palabras muy importantes. Estas palabras son escuchar, contexto, estructura y nativos. Vamos al turrón. Lo primero que debes saber es que lo primero que debes hacer cuando estás practicando un idioma desde el principio es escuchar. Mucha gente empieza un idioma pensando que deben hablar mucho y deben practicar el hablar mucho. Y es normal porque quieren hablar desde el primer día, quieren responder rápido, quieren ser capaces de preguntar también. Y eso está súper bien, pero hay un pequeño problema. Antes de hablar, tienes que ser capaz de entender. Porque imagina que tú sabes decir frases en español, por ejemplo, hola, me llamo Albert, soy de España, tengo 27 años. Y esto es perfecto, pero luego el nativo te va a preguntar algo y va a ser mucho más rápido de como tú lo dices. No va a decir, hola, me llamo Albert, yo tengo 27 años. No, lo va a decir como, hola, me llamo Albert, tengo 27 años. Y aunque sean frases típicas, si vamos a una conversación natural, probablemente no entiendas la pregunta. ¿Y qué pasa? Que te vas a bloquear. Y esto es muy común. Muchos estudiantes saben hablar y pueden tener una conversación de 1, 2 y 3 horas. Pero cuando tienen una conversación real, se pierden. Y, súper importante, no es porque no sepan español. Muchas veces es porque no han entrenado el oído. Por eso, mi consejo, y es el número 1, es empieza a escuchar español desde el primer día. No necesitas escuchar 1 hora cada día. Con que hagas 5, 10, 15 minutos al día, es más que suficiente. Y no necesitas entender al 100% todo. Lo importante es entender la idea general. No necesitas mirar una película en español sin subtítulos. Cuando pones una película, puede ser en inglés, por ejemplo, y estás empezando con el español, lo que puedes hacer es, de esta película, cada 10-15 minutos, que la miras en inglés o en tu idioma materno, lo que puedes hacer es empezar a poner cada 10-15 minutos, 5 minutos de subtítulos en español. Y después, poco a poco, pones 10, pones 15, pones 20, pones 30 minutos. Y esto es lo más típico para los aficionados de las series o las películas.
Pero también hay mucho más que eso. También hay vídeos en YouTube que puedes escuchar. Hay infinidad de podcasts, hay entrevistas, hay programas de todo tipo. No tienes que mirar listenings aburridos si no quieres. Y esto es lo más importante de todo. No escuches solamente profesores de español hablando. Está muy bien escuchar profesores, obviamente. Te ayudan, obviamente, a hablar claro, a expresarte con más facilidad, pero también necesitas escuchar a nativos hablar. Y aunque al principio sea difícil, esto no es una carrera a 1 o 2 meses. Aprender español va a ser para toda la vida. Tienes que tomar el hábito de empezar a mirar contenido, sea el que sea, pero en español. Y como ya he mencionado antes, tiene que ser algo que disfrutes viendo. Porque si algo te interesa, vas a aguantar más tiempo mirándolo. No solo es escuchar un audio aburrido e ir repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hay que empezar a mirar contenido que miran realmente los nativos. Y aunque no entiendas todo, tu cerebro va a empezar a reconocer estas palabras. Al principio entiendes una palabra, después entiendes una frase, después entiendes la idea general y poco a poco empiezas a seguir mejor la conversación entre los dos nativos. Y eso es aprender. No necesitas entender todo al 100%. Necesitas acostumbrarte al idioma. El segundo punto, y para mí es también muy importante, es el contexto. Y esta palabra para mí es fundamental cuando aprendes un idioma. Contexto. No estudies palabras sueltas. Por ejemplo, no estudies solamente quedar. El verbo quedar significa to meet, que no está mal, pero necesitas usarlo. Haz una frase. ¿Cuándo voy a usar realmente el verbo quedar? Por ejemplo, he quedado con un amigo. También haz una pregunta. Hey, ¿con quién has quedado? Y después, ¿cómo responderías tú? He quedado con un amigo en el centro. Eso es mucho mejor, ¿verdad? Palabra, frase, pregunta y respuesta. Otra vez, palabra, frase, pregunta y respuesta. Porque en una conversación tú no usas palabras sueltas. Tú usas frases, tú usas preguntas, tú usas respuestas. Entonces, cuando aprendas una palabra nueva, tómate un momento y piensa, ¿cuándo voy a usar realmente esta palabra? En mi contexto, no en el contexto de Tom o Pedro, María, no. ¿Cuándo yo voy a usar esto? ¿En qué tipo de conversación? ¿Con qué personas? Otro ejemplo, si aprendes la expresión me apetece, no escribas solo me apetece, I feel like, no. Crea frases reales. Me apetece tomar un café, me apetece salir hoy, me apetece ver una serie en español. Y ahora también con preguntas. Hey, ¿te apetece salir? ¿Te apetece ver una película? ¿Y qué te apetece hacer hoy? Y esto es lo que realmente sirve, estudiar para poder hablar. Y esto también funciona en la gramática. Muchas personas estudian infinitas listas de las conjugaciones de los verbos, los mejores conectores, el presente, el pretérito perfecto compuesto, el imperfecto, el condicional. Uf, si hasta yo me estreso. Y es normal que un estudiante se agobie con todo esto. Pero mi consejo es, no quieras correr demasiado. Si solo sabes el presente, practica mucho el presente y hazlo súper potente, súper poderoso. Que seas un experto en el presente. Habla de tu vida.
Vivo en contexto. Trabajo en contexto. Estudio español, ¿por qué? Contexto. Y esto es perfecto. Y una vez controles bien el presente, podemos pasar al pasado. Ayer fui, contexto. El fin de semana vi, contexto. El año pasado viajé, contexto. Pero siempre con frases reales. No estudies la gramática solamente para saber la regla y cuándo usarlo. Estudia la gramática para usarla realmente. El objetivo, tanto tú como yo lo sabemos, no es saber estas listas infinitas, sino es hablar con las personas. Después, una cosa que también me funcionó muy bien cuando aprendí inglés es que cuando miraba programas, series y películas en inglés, con subtítulos en inglés, estas palabras o estas expresiones que antes no había visto, ¿de acuerdo? Y que eran de un altísimo nivel que yo no era capaz de entender, todas estas palabras las escribía en mi libro de notas, en mi cuaderno, y después hacía frases pensando, ¿cuándo voy a usarlo? ¿Cuándo realmente voy a usar esta palabra? Pero obviamente a veces frustra mucho que pues miras una película de 1 hora y hay muchas palabras. Tranquilo, no tengas prisa. Puedes apuntar 3 o 4 expresiones o palabras de esta película o serie o programa y hacer frases que vayas a usar en el futuro. Imagina por un momento que en la película que estás viendo, un español dice, ¡Uy, qué fuerte! Y tú no sabes lo que es. Pues ahora con Google puedes saberlo casi todo, incluso con las IAs, con ChatGPT, puedes mirar qué significa, qué significado tiene o qué significado tiene similar. Pero es súper importante no pasar de todo esto, no ignorarlo y apuntarlo. Y después construir frases. Por ejemplo, qué fuerte. Qué fuerte lo que pasó ayer. Qué fuerte esta historia. O qué fuerte, no lo sabía. Así aprendes estructuras y frases que usan los nativos de verdad. También puedes leer. Y siento yo decirlo, pero en esta época en la que estamos, la gente está perdiendo un poco esta idea de leer es entretenido. Prefieren algo mucho más rápido que pues, ver un programa, una serie y acostarse y dormirse. Y lo de leer, quedarse enganchado, mirando un papel, últimamente ya no se lleva tanto. Es una pena. Leer ayuda muchísimo, pero no leas solo por leer. Lee algo de tu nivel. Puedes leer un artículo corto, que hay muchas páginas en internet en las cuales pues hay noticias inglés, español y que puedes ver las traducciones también. Puedes leer cada día una pequeña historia de 5 o 10 minutos. También hay libros adaptados a diferentes niveles por internet. Leer también significa leer subtítulos en un vídeo. Y cuando encuentres una frase útil, guárdala. No necesitas memorizar todo un texto. Busca las frases que tú vas a usar realmente. Y esa es la clave. También te voy a dar mi Quizlet del nivel A1 para que empieces a practicar en tu casa, completamente gratuito, pero que de todas las palabras que aparecen en el nivel A1, tú puedes empezar a memorizar estas palabras en contexto. Y esto no es ni una promoción ni nada, simplemente es para enseñarte que este método realmente funciona. Pero recuerda, una aplicación te puede ayudar a memorizar, en este caso es Quizlet, pero eres tú quien debe usarla. Es un ejercicio interior que tienes que hacerlo tú. Tienes que hacer frases, tienes que hacer preguntas, tienes que hacer respuestas, porque puedes tener Duolingo, puedes tener Babbel, hay miles de aplicaciones actualmente, pero tú tienes que ser capaz de construir tus propias palabras y tus propias estructuras. Y el cuarto punto, y es el punto en el cual muchas personas ignoran, y no entiendo por qué, es hacer una conversación a solas.
conversar solo, a hablar solo. Suena muy raro, pero realmente funciona. Por ejemplo, por las mañanas puedes decir, hoy estoy cansado, voy a preparar un café. Esta noche voy a ver una serie en español. O también puedes planificar tu día en español. No tiene que ser frases súper complicadas, pero estás empezando a usar el español y estás empezando a pensar en español. También puedes hacerte preguntas. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿O qué he hecho hoy? Y pues puedes responder, pues voy a ir a entrenar tenis, voy a quedar con mis amigos para tomar un café, voy a trabajar 7 horas y media en mi trabajo, voy a hacer un descanso. O en pasado, hoy he trabajado 7 horas y media. He quedado con mis amigos para tomar un café y he escuchado un vídeo en español. Esto, practicar a solas, te va a dar esta velocidad que realmente estás buscando. Porque muchas veces no es que no sepas la palabra. El problema es que a veces tardamos mucho en responder o en pensarla. Entonces aquí necesitas repetir pregunta, respuesta y frase completa. Y también hay algo que mencionar y es que ayuda mucho a tener un profesor, a que te ayude pues con las conjugaciones, con las estructuras, con estas fórmulas secretas que tenemos para aprender español, pero el profesor no puede estudiar por ti, no puede hablar por ti. Entonces, después de estas clases con un profesor, tienes que hacer un trabajo interior y tienes que empezar a usar el idioma, porque el profesor no va a estar allí para hablar por ti. Y estos son mis consejos para que aprendas a estudiar cualquier idioma, en este caso el español, de una forma que realmente funcione. Espero que te haya gustado este vídeo. Déjame un buen like si te gusta este tipo de contenido, si te ha gustado este vídeo, y déjame en los comentarios tu propia opinión y tu propio método. También suscríbete para no perderte ningún otro vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.